Bueno, voy a presentar la interfaz gráfica de el programa para el control de temperatura y humedad del invernadero. Aquí tenemos un termómetro que indica la temperatura sensada, su indicador, sus elementos para variar esa temperatura. Tenemos un aire acondicionado que él se va a activar. Cuando él se activa, él va a mostrar según la condición si está enfriando o está calentando. ¿Ok? Tenemos un higómetro que nos va a permitir visualizar la humedad del ambiente con su indicador. Estos elementos de acá es una ventana, un ventilador y un deshumidificador. ¿Listo? Y el sistema de rocío para que puedan variar la condición de la humedad en el ambiente. Y estas son nuestras gráficas que dando clic derecho nos va a permitir exportar los datos a Excel y visualizar lo que ha sucedido en el proceso. Tenemos unos botones de Start, Stop y Stop ciclo. Start inicia el ciclo, Stop detiene totalmente, no lo detiene totalmente, le da un stand-by. El ciclo continúa, si yo suelto ese stop, él vuelve y sigue en donde había quedado, y si yo le doy stop de ciclo, él para totalmente. Tenemos el ingreso de la temperatura de referencia y de la humedad de referencia. Ahora sí, ¿cómo funciona este programa? El usuario le ingresa la temperatura de referencia y él viene y compara y dice, si la temperatura está superior a la temperatura del termómetro, ¿ya? Quiere decir que la temperatura que se está censando es mucho más baja. Yo necesito calentar el ambiente para que suba hasta la temperatura de referencia. Entonces se va a prender el, digamos así, aire acondicionado, pero va a funcionar como calentador. Entonces comienza a calentar el ambiente. Ahora, si es el caso contrario, si la temperatura de referencia que yo necesito para el invernadero es más baja que la temperatura ambiente, entonces se va a prender el aire acondicionado y va a comenzar a enfriar. Ahora vamos con el control de humedad. La humedad es la presencia de agua, digámoslo así, de partículas de agua en el ambiente. Se utiliza un deshumidificador para, decirlo así, secar el aire. Pero también hay otras técnicas un poco más económicas, como es hacer recirculación del aire, permitiendo que él salga, pues digamos, hacia el ambiente, hacia donde uno lo quiera dirigir, o también eliminando fuentes de agua y así sucesivamente. Entonces aquí en el control de humedad yo utilizo 3 sistemas para bajar la humedad. Entonces, si la humedad de referencia que yo necesito es mucho más baja que la humedad que hay, digamos así, hay menor humedad, realmente la humedad que hay en el ambiente o que es censada es menor a la humedad que yo necesito para el cultivo de ese tipo para el cultivo de ese tipo de planta o lo que se necesite. Entonces se va a encender el sistema de rocío para generar más humedad en el ambiente. Pero si la humedad es del ambiente es más alta que la de referencia, entonces yo lo primero que hago es prendo el sistema de recirculación de aire, que es el ventilador, abro la ventana que estaría ubicada arriba en el techo del invernadero y posiblemente el deshumidificador para secar el aire.
Esto que permitirá que la humedad comience a caer. Bueno, veámoslo en proceso para que lo podamos entender. Bueno, vamos a correr el programa. Vamos a parar el aplicativo. Vamos a fijar una temperatura en 10 y una humedad en 15. Vamos a darle Start. Él inmediatamente pasa a 0. Ok. Es un error. Darle Start. Cambia a 0 y le damos. Entonces uno le da correr. Queda en 0. Y queda esperando el Start. Como la temperatura de referencia es 10 y la temperatura que le está censando es 0, él lo que va a hacer es que va a calentar el ambiente para que suba. Y como la humedad de referencia es 15 y la humedad que está censando es 0, él lo que va a hacer es que va a prender el sistema de rociado para que la humedad suba en el ambiente. Vamos a darle Start. Vemos, comienza a subir de uno en uno. 10. Este llegó mucho más rápido, casi inmediato. Y este sí se demora un poco. 15. Cuando llega a eso termina y queda esperando otra vez Start. Cuando él termina, podemos ver que el valor que tenía la temperatura no se borra ni vuelve a 0 al darle Start. Si yo le doy otra vez Start, él no debe hacer nada. ¿Ya? Ahora si yo le bajo la temperatura, tenemos la temperatura en 10, ahora le digo que necesito una temperatura de menos 5 grados centígrados y una humedad de 5. Entonces, como la temperatura real o física es más alta que la temperatura de referencia, debe prender el sistema de enfriado, ¿ya? Y disminuir de uno en uno. Ahora, como la humedad de referencia es más baja que la humedad que hay en el ambiente, quiere decir que hay mucha humedad, tenemos que secar el aire, entonces vamos a abrir la ventana, prender y activar este sistema para secado del aire. Vamos a darle Start. Así como pueden ver, 1, 2. Este bajó inmediatamente, no lo podemos observar, está bajando poco a poco. Termina y queda esperando. Este stop y stop de ciclo. Si yo le doy bueno, vamos a poner otra temperatura, vamos a decir que suba a 20 y que baje que suba a darle Start. Si yo le doy stop mientras él está subiendo, él se va a quedar ahí. En ese stop se queda ahí, es como un stand-by, pero no se pierde. Si yo le vuelvo a dar Start, él vuelve y continúa donde estaba. Sigue subiendo. ¿Ya? Pero si le doy stop de ciclo, él inmediatamente se detiene. Ahí terminó y se detuvo. No quedó otra vez para darle Start. Ya. Bueno, vamos a ver al diagrama de bloques, cómo se hizo esto. Esto es... Primero tenemos un ciclo while. El ciclo while lo detiene el stop de ciclo. Luego dentro del ciclo while hay un ciclo case, estado case, que está esperando el Start. Dentro del case hay un while, donde en ese while se compara si la temperatura de referencia es menor o es mayor y efectivamente que realice la activación o el aumento en el termómetro. Por ejemplo, aquí dice, si la temperatura de referencia es menor al termómetro, ¿ya?
Entonces, comenzar a enfriar, activar el sistema de enfriado, prender el aire acondicionado, el termómetro disminuirlo en 1 y así sucesivamente. Aquí se dice que la temperatura de referencia es mayor a la del termómetro. Bueno, aquí dice si la temperatura de referencia es mayor a la del termómetro, el termómetro aumentarlo en 1, pasarlo al termómetro y funcionar el sistema de calentamiento. ¿Ya? Cuando una temperatura que uno solicita es mucho más alta, es una temperatura más caliente, y cuando se solicita una temperatura mucho más baja, es una temperatura más fría. Por eso disminuyo cuando es menor la temperatura de referencia a la temperatura del termómetro y aumento cuando la temperatura de referencia es mayor a la del termómetro. La humedad es la misma condición. Cuando la humedad de referencia es menor a la humedad que está leyendo físicamente, pues prendo el ventilador, abro las ventanas y ejecuto el sistema de secado del aire, ya que hay mucha humedad en el ambiente de la que realmente yo necesito para el cultivo. Ahora, si la humedad de referencia es mayor a la que hay en el ambiente, quiere decir que el ambiente está más seco de lo que yo realmente necesito, entonces activo el sistema de rocío para que se genere. Ahora, ¿cómo se detiene este ciclo while? Este ciclo while se detiene cuando la humedad de referencia es igual a la humedad del higrómetro y la temperatura de referencia es igual a la temperatura del termómetro. Se detiene sea por esta condición o por el stop que le da el estado de standby. Tiene un tiempo de demora de 1 segundo. Y vamos al ciclo falso cuando no se ha dado estar. Cuando yo termino ese ciclo, lo que hace es que él sale, manda a cero estas condiciones, que todos los activadores, los elementos de indicación o finales, y luego queda esperando que se le otra vez el estar para ir a hacer nuevamente la comparación. Ese es todo el programa del control de temperatura y humedad del invernadero. Bueno, muchas gracias.